Hola a todos, hoy hablaremos sobre los derechos humanos y la universidad. No es un secreto que hay problemas en el mundo. Vivimos vidas buenas. Como estudiantes, vamos a la escuela, estudiamos y aprendemos información ayudándonos con nuestros futuros. Porque estamos estudiantes, no vemos las partes feas de humanidad. En este video, habrá 3 ideas diferentes sobre los derechos humanos. Primero, hablaremos sobre los clubes a la universidad que ayudan con los derechos humanos. Próximo, vamos a hablar sobre la diversidad en la universidad y cómo la diversidad afecta nuestra idea de derechos humanos. Último, hablaremos sobre los exalumnos de la universidad y cómo afectan al mundo con su trabajo con los derechos humanos. Hola, dentro de la Universidad de Minnesota hay muchos clubes que ayudan a enfatizar la importancia de los derechos humanos y la diversidad. Los derechos humanos son un concepto importante que debe tomarse en serio. Creo que la Universidad de Minnesota tiene la oportunidad de unirse a grupos para ayudar a promover esta razón. Como dije, hay muchos clubes, pero los clubes de los que hablaré son los clubes de Feed Minneapolis y Human Rights Student Association. Según su sitio web, Feed Minneapolis organizará eventos de servicios para proporcionar comidas a personas pobres y establecer una conexión entre la comunidad universitaria y comunidades circundantes de Minneapolis. Feed Minneapolis también tiene la intención de educar a las personas sobre los efectos malos de la pobreza y la malnutrición. Según su sitio web, Human Rights Student Association presenta y compromete a los miembros con la programación de derechos humanos. Los miembros pueden asistir y participar en eventos del Human Rights Student Association y este club organiza sus propios eventos de derechos humanos. Cualquiera puede solicitar para hacerse miembro de este grupo. Los derechos humanos son un tema importante para tener conocimiento. Es bueno tener estos clubes disponibles para los estudiantes. Hola, me llamo Mason y soy un estudiante de la Universidad de Minnesota en Minneapolis. Aparte de Feed Minneapolis y la Human Rights Student Association, la Universidad de Minnesota ofrece muchas oportunidades para los derechos de humanos. En campus, hay un Human Rights Lab que es una parte de la Human Rights Center para la Universidad de Minnesota. La Human Rights Lab es una casa donde estudiantes, profesores y otras personas pueden recoger y crear maneras que se pueden ayudar a las personas que luchar para sus derechos. La Human Rights Center ofrece apoyo para estudiantes en la universidad que luchan opresión en sus vidas cada día. Próximo, la Human Rights Center ofrece oportunidades para que los estudiantes aprendan más sobre las acciones que pueden hacer para ayudar a personas en opresión. También, la universidad ofrece especialidades que personas pueden aprender a avanzar sociedad para convertirse a más aceptando de personas que son exterior de los Estados Unidos.
la Universidad de Minnesota defendimos la diversidad en un sentido amplio de la palabra. Nuestra comunidad se fortalece con nuestros estudiantes que representan diferentes razas, etnias, económicas, géneros, sexualidades y creencias. Tenemos comunidades específicas para ciertas culturas, incluyen Native Americanos, africanos y afroamericanos, asiáticos y isleños del Pacífico, y hispanos, chicanos y latinos. 2/3 de los estudiantes aquí son blancos. El otro tercero incluyen personas de diferentes países y antecedentes. Hola, me llamo Dan. Estoy hablando sobre la diversidad a la Universidad de Minnesota hoy. Diversidad es muy importante a la Universidad de Minnesota. Las personas aquí les gustan todas las personas en el campus. A la Universidad de Minnesota tenemos estudiantes y profesoras de más de 80 países, 6 continentes y todos estados. Nuestra universidad ubicó número 3 en Minnesota para diversidad. Nuestra meta es que en el futuro Minnesota será la mejor campus para diversidad en los Estados Unidos. Minnesota ofrece muchas oportunidades que estudiantes puedan usar para sus ventajas. Minnesota ha sido un líder en diversidad en campus por muchos años. Aquí nosotros creemos de ser los mejores. Nos preocupamos sobre diversidad, que estudiantes pueden estudiar para grados en estudios de afroamericanos, latinos, asiático-americanos, género y muchos más. En mi opinión, nosotros somos una familia grande en Minnesota. Pienso que muchas personas aquí sean agradables y amorosas con todas las personas en el campus, las profesoras, los estudiantes y todas las otras personas a la universidad. No les importa su apariencia. Las acciones y la personalidad de una persona es como nosotros juzgamos todas las personas aquí en Minnesota. Minnesota es muy único y muy diverso, y eso es lo que lo hace magnífico. Creo que nosotros hacer más para diversidad en nuestro campus. Es importante que los estudiantes no acepten número 3. 3 es muy bien, pero nosotros podemos más mejor. En el futuro nosotros serán número 1 y serán un bien ejemplo para todas las universidades en Estados Unidos. La Universidad de Minnesota es una gran universidad. Actualmente hay más de 50,000 personas inscritas. Dado esto, había una gran cantidad de personas diversas para graduarse de aquí durante todos los años. Muchos han empezado a hacer grandes cosas. Son Soki asistió a la universidad. Ahora se lo considera una de las personas más influyentes en los medios de comunicación de Corea del Sur. Otra persona es Tassan Rahman Khan. Él nació en Bangladesh. Recibió su segundo MBA al graduarse en la Universidad de Minnesota en 2010. La última persona es Dave Winfield. Es un afroamericano que nació en St. Paul. Era un jugador de béisbol profesional que más tarde fue incluido en el Salón de la Fama. Comenzó un programa de becas para jóvenes desfavorecidos llamado Dave M. Winfield Foundation. La Universidad de Minnesota tiene muchos estudiantes de licenciado, trabajan en derechos de humanos. Primero, la Universidad de Minnesota tiene derechos de
hermanos céntrico como maestro y estudiantes buscan trabajos en derechos de humanos proyectos en el mundo. La prima persona es Leah Payne, quien trabaja con un proyecto en América Latina para desarrollar canta de violencias derechos de humanos para corporaciones. El segundo es Fiona Olina, quien trabaja para un proyecto en República Democrática del Congo y Adar Injusticas del Gobernador. El tercero persona es James Ron. El trabajo en un proyecto en México para ayudar y financiar personas de tener. El próximo es George Salzberg, quien estudia sociología y su proyecto está en Ireland, donde Adare es un soldados y víctimas de conflicto en Ireland del Norte. Finalmente, el jefe del proyecto es Stephen Malawi, quien trabaja en México, proyecta personas de refugia de América Latina. Todas las personas quieren tener una vida buena. Pienso que muchas personas quieren ayudar a otras a vivir buenas vidas también. Hemos aprendido que hay muchas organizaciones en la universidad y comunidad ayudar a otros con los derechos humanos y los problemas humanitarios. Hay muchos problemas en el mundo, pero podremos vencer estos problemas con la ayuda de todos. En clase hablamos sobre el poema Masa. Los derechos humanos son similares. Es necesario tener la unidad de todos, tener un mundo sin violaciones de los derechos humanos. Creo que la humanidad sea bueno y todos ayudarán a otras personas si necesitan ayuda.